Bueno, como primer tema del día vamos a ver la hemostasia. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, pues me la hacen saber. Bueno, ¿qué es la hemostasia? Es el proceso mediante el cual se cohíbe el sangrado de una herida. Sin embargo, este proceso puede ser fisiológico y también puede ser un proceso artificial. ¿Cuándo es fisiológico? Cuando por el conjunto de mecanismos fisiológicos dirigidos a impedir que la sangre se extravase. Entonces, es un conjunto de mecanismos fisiológicos. Y una hemostasia artificial se realiza con procedimientos técnicos, pueden ser químicos, físicos, incluso procedimientos mecánicos. De igual forma, empleados con la finalidad de controlar la hemorragia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros realizamos una incisión, o sea, lo primero que realizamos es la incisión. Pero cuando realizamos la incisión, el lugar va a sangrar, el sitio de la incisión va a sangrar. Si nosotros dejamos que sangre y no hacemos una hemostasia adecuada, pues nos va a impedir una adecuada visibilidad, lo que va a impedir a que hagamos un buen trabajo. Entonces, después de realizar una incisión, lo siguiente debe ser realizar la hemostasia. Una vez controlada la hemostasia, quiere decir el paciente ya no está sangrando, tenemos buena visión, vamos a proceder con la exposición. Puede ser la exposición de un tejido, si queremos hacer exéresis de determinada pieza. Entonces, seguido de eso tenemos la disección y una vez hecha la disección, que vamos a realizar es la sutura. Pero se dan cuenta que la hemostasia es la primera acción que debemos realizar posterior a la incisión. Y no solo posterior a la incisión que nosotros hagamos, sino también a alguna incisión o alguna herida que pueda presentarse en el paciente. Si vemos que esa herida, ya sea por ya sea una herida punzocortante, entonces lo primero que debemos hacer es la hemostasia para posteriormente continuar con la exposición, disección y sutura. Entonces, uno de los primeros pasos que se debe realizar. Vamos a hablar de la hemostasia artificial. Usualmente este procedimiento la realiza el cirujano. Hay dos formas en que las puede realizar. Una es la forma instrumental y otra la manual. Pero se puede dividir en dos etapas o en dos fases, se puede decir. Una que va a ser la hemostasia temporal y la hemostasia definitiva. Entonces, veamos a qué corresponde. Dentro de la hemostasia temporal, ¿qué quiere decir? Esto podemos realizarlo de forma digital o dígito digital. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, es un vaso. Si vemos que un vaso está sangrando, ya sea venoso o arterial, lo que vamos a hacer con la hemostasia digital es comprimir el vaso en el lugar sangrante. Simplemente con un solo dedo sería digital. Pero si podemos tomar el vaso a través de dos dedos, también podemos comprimir con nuestros dos dedos, condicionando a una hemostasia dígito digital.
Ahora, eso puede ser en extremidades, en sitios donde se pueda ver los vasos claramente. Este dibujo se refiere a cuando también se puede realizar una hemostasia de los vasos a nivel hepático. Al realizar una cirugía hepática, una colecistectomía, si el hígado estuviera sangrando profusamente, en ese caso tendríamos que realizar de igual forma una hemostasia dígito-digital. ¿Por qué? Porque se agarran los vasos grandes y esta técnica se llama como la maniobra de Kocher. Esto usualmente se realiza cuando el hígado está sangrando completamente. Entonces, eso sería con la hemostasia digital. ¿Por qué es temporal? Porque obviamente solamente nuestro dedo lo vamos a presionar un determinado tiempo. No va a estar, no se va a quedar por siempre, solo va a ser un determinado tiempo. Eso es con los dedos. Pero también tenemos la compresión directa. En ese tipo de hemostasia ya utilizamos otros métodos de compresión. Ejemplo, no sé si se acuerdan en el tema de trauma abdominal, la parte de control de daños. En la parte de control de daños, diríamos que cuando el hígado está totalmente, em, tiene un trauma hepático y empieza, o sea, no para de sangrar, em, no podemos suturar en ese momento adecuadamente el hígado. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar hemodinámicamente inestable, puede requerir ingreso a terapia lo más pronto posible. Entonces, no podemos tampoco dejar sangrando al hígado, ¿se acuerdan? Entonces, debemos aplicar compresas alrededor del hígado como para comprimirlo y que no sangre. Algo similar a lo que se hace cuando comprimimos los vasos, ya sea venoso o arterial. Es algo similar. Pero en este caso, todo esto que estuviera em, lesionado, no vamos a poder en ese momento quizá hacer nada por el estado actual del paciente. Sin embargo, al comprimirlo por todas las caras del hígado, estaríamos ayudando para evitar la hemorragia. También se puede hacer la compresión sobre un vaso venoso o arterial con una compresa. Sin embargo, no siempre suele ser em, de mucha ayuda porque es mucho mejor si estamos viendo un vaso sangrando, va a ser mucho mejor realizarlo con el dedo. Esto es la compresión directa, ¿verdad? Directamente en el lugar sangrante. Pero también tenemos la compresión indirecta. ¿A qué se refiere compresión indirecta? Que si yo veo sangrar un determinado vaso, en la compresión directa es que directamente aplicamos la presión en el lugar sangrante, pero la compresión indirecta se refiere a cuando nosotros comprimimos la parte proximal del vaso sangrante. Ejemplo, si estuviera sangrando a nivel del codo, la arteria axilar próxima al codo. Si no puedo comprimir en este lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a comprimir directamente la parte superior de la arteria axilar, que se va a encontrar a unos centímetros por debajo de la axila. Entonces, nosotros tocamos unos 2 o 3 centímetros debajo de la axila hasta sentir el pulso de la arteria. Una vez que nosotros comprimamos esa arteria, pues todo lo distal va a detener o
va a disminuir considerablemente el flujo sanguíneo. A eso se refiere como compresión indirecta. No es necesariamente la compresión en el sitio lesionado. Podemos hacer la compresión mucho más arriba. De esta forma, igual sirven los torniquetes. ¿Se acuerdan que en la clase práctica decíamos, ¿no? Si hay un vaso sangrante importante, más que todo si es arterial, pues va a ser con mucha fuerza. Y también si al paciente lo tengo que trasladar de un lugar a otro, yo no voy a poder mantener mi mano o mis dedos en el lugar sangrante. En ese caso, si fuera que está sangrando a nivel de la arteria tibial posterior, de la arteria poplitea. Si veo que está sangrando en esta parte distal, lo que voy a tener que realizar es un torniquete en la parte proximal. Entonces, comprimiendo toda la parte proximal, es ahí donde se pierde o disminuye considerablemente el flujo sanguíneo distal. De eso se trata la compresión indirecta, que obviamente nos sirve para muchas cosas, porque en el caso del cuello no voy a poder realizar un torniquete, ¿no? A nivel de los hombros. Entonces yo tengo que ver el sitio que me ayude para realizar la compresión indirecta. Eso en relación a la hemostasia temporal. ¿Por qué? Porque no puede quedarse con ese tipo de hemostasia por mucho tiempo. Incluso en el torniquete, ya lo habíamos comentado, que al aplicar el torniquete va a haber un tiempo que pueda estar controlándose el sangrado. Pero si yo lo dejo con el torniquete al paciente, la parte más distal de las extremidades puede isquemiarse y posteriormente necrosarse. Eso es lo que yo debo evitar. Entonces, también tenemos la hemostasia instrumental. ¿De qué trata la hemostasia instrumental? Que mediante instrumentos quirúrgicos voy a tomar el vaso arterial o venoso y lo voy a ligar. Puede que solamente lo tome momentáneamente para que no sangre o que acompañado de mi toma del vaso puedo ligarlo y de esa forma se consideraría como una hemostasia definitiva. Entonces, se realiza el pinzamiento. ¿Cómo? Con la punta del instrumento, puede ser una pinza Kelly, una pinza mosquito. Con la punta de la pinza Kelly tomo el vaso y puede quedarse temporalmente con el vaso, sujetando el vaso o directamente hago una ligadura para que evite el sangrado. Estas son las pinzas que habitualmente se utilizan para la hemostasia, como por ejemplo la pinza Mixter, Moynihan y Satinsky. Ahora tenemos la hemostasia farmacológica. Recordemos que la hemostasia previa era considerada como hemostasia mecánica. Entonces, en la hemostasia farmacológica tenemos una serie de medicamentos. Esos medicamentos se los utiliza en un paciente, en el ámbito quirúrgico, ¿no? En el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. ¿Por qué en el preoperatorio? Porque algunos pacientes tienen bajos niveles de coagulación, que si entramos con esos niveles alguna cirugía, el paciente va a perder mucha sangre y va a estar sangrando. En qué otra circunstancia también se utilizan este tipo de medicamentos? Cuando el paciente durante la cirugía está sangrando demasiado y pese a la hemostasia que realicemos en el acto quirúrgico, haya riesgo de que sangre.
Entonces, en ese caso también ya se debe administrar en el posoperatorio para los pacientes. Otro ejemplo, cuando también se da, si mi paciente está con anticoagulantes previos a su cirugía, si yo no descontinúo esos medicamentos o si yo no ayudo con este tipo de fármacos, hay mucha probabilidad de que mi paciente sangre. Es por eso que en diferentes circunstancias se pueden aplicar estos medicamentos. Pero en especial el disinone, este causa una hemostasia rápida sin hipercoagular. Entonces, no es, no, es, mejor dicho, es una hemostasia rápida. ¿Cómo funciona? Forma un tapón plaquetario sin riesgo de trombosis y reduce la cantidad de sangrado entre un 30 y 40%. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo se lo debe indicar al paciente? Si está en el preoperatorio, se le puede dar un comprimido una hora antes de la cirugía. Y si es en el posoperatorio, se debe dar un comprimido cada 4 a 6 horas mientras persista el riesgo de hemorragia. Entonces es muy importante conocer este tipo de medicamentos. El ácido tranexámico es el inhibidor de la fibrinólisis que ayuda a controlar la hemostasia. Se debe aplicar dentro de las 3 primeras horas de la lesión y la segunda dosis, que será 1 gramo, después de las 8 horas de la lesión. Sin embargo, ¿cuál es la dosis que se debe mantener? De 10 a 15 miligramos kilogramo en el preoperatorio y seguido o no de la infusión de 1 miligramo kilogramo hora durante 4 a 6 horas. Entonces, dentro de todos, esos son los fármacos más reconocidos, el disinone y el ácido tranexámico. Ahora sí, vamos con la hemostasia definida. Todos los previos eran hemostasias temporales porque no con la acción que vayan a realizar se va a quedar con la hemostasia. Simplemente si en el momento actúan, en el momento se va a dar la hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia definitiva? Es la detención del sangrado, pero de por vida. ¿Cómo se puede clasificar? En químicos, térmicos y mecánicos. Dentro de los químicos tenemos, no, ahorita vamos a hablar de los químicos. Dentro de los mecánicos, empezando eso. Se realiza la ligadura de un vaso con una ligadura simple alrededor del vaso. Simplemente yo hago mi ligadura alrededor del vaso. También se puede realizar por transficción. ¿Qué quiere decir? Que una vez yo he ligado el vaso, nuevamente puedo pasar con la aguja y hacer una segunda vuelta para que esté doblemente reforzado. Entonces, así se realiza. Como un pequeño resumen, si hay un vaso sangrante, con la punta de la pinza Kelly o pinza mosquito, se debe sostener el vaso. Y debajo de ese vaso, como se ve en la imagen, recién se debe realizar la sutura, no, o se debe realizar los nudos. Otro tipo de hemostasia es la reconstrucción vascular. En la reconstrucción vascular, como se ve en la imagen, tenemos que tener mucho cuidado porque el solo hecho de lesionar un poco de este tejido, pues nos puede resultar faltante para que lo podamos reconstruir. Entonces también se encuentra la reconstrucción vascular. ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando hay lesión de un vaso importante, que si yo lo cierro o
disminuyo su luz, pues puede tener muchas consecuencias en el paciente. Acompañado de eso tenemos las grapas metálicas. Estas grapas pueden ser de titanio, plástico o incluso material resorbible. Pero ¿de qué se caracteriza? Cuando nosotros, un ejemplo claro que ya han debido ver ustedes, es al ingresar a alguna cirugía de la vesícula. ¿Qué se hace en la cirugía? Usualmente, bueno, no, se debe realizar la ligadura de la arteria cística, así como del conducto cístico. Entonces, estas capas las necesitamos para separar em, ya sea la arteria o el conducto y posteriormente seccionar. Entonces, para eso sirven las grapas metálicas. Todos los pacientes pueden quedarse o tener en su cuerpo las grapas metálicas porque no es algo que pueda lesionar dentro del organismo. Entonces no va a producir alergias, no va a producir alguna molestia y no se va a infectar. Ahora pasamos a los métodos eléctricos. Dentro de los métodos eléctricos tenemos el electrocauterio. Muchos de ustedes igual deben conocerlo y haberlo usado en alguna oportunidad. Dentro de estos métodos eléctricos tenemos el monopolar y el bipolar. ¿De qué se caracterizan? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Las ventajas es el costo. Vale menos que el bipolar. La efectividad para hemostasia de pequeños vasos, fácil manejo y rapidez. Esas son las ventajas de ese instrumento. Las desventajas: no permite la hemostasia de vasos mayores a 2000. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene mucha potencia, se puede decir. Entonces solamente mayores a esos 2 milímetros. Se realiza la coagulación como una coagulación accidental y este monopolar puede producir lesiones. Entonces es importante saber con qué instrumental yo voy a trabajar. El bipolar. ¿Cuáles son las ventajas del electrocauterio bipolar? Dentro de las ventajas tenemos la hemostasia de pequeños vasos con rapidez, no pasa por el paciente corriente y hay menor riesgo de lesiones a larga distancia. Dentro de las desventajas es el sellado de los vasos dudosos. Se puede adherir a las palas y la capacidad limitada de vaporizar o cortar. Entonces, dentro de todo eso, hay que rescatar que hay menor riesgo de lesiones a larga distancia y no pasa la corriente por el paciente. Eso es muy importante. Dentro de los métodos químicos tenemos el nitrato de plata. El nitrato de plata detiene el sangrado hasta en 30 segundos. Esto por acción de la destrucción de las células por acción química y la formación de tejido muerto o escara. Entonces, para eso sirve el nitrato de plata. La gelatina de proteína animal. Esto también han debido escuchar muchos de ustedes, lo que lo conocen como gel foam. Esto es similar a una esponja, ¿ya? Una esponja delgadita, que si yo la doblo o se rompe o no cambia de forma. ¿Cuándo se coloca esto? Igual depende qué cirugía estoy realizando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la regularidad de donde yo lo deje, va a poder cumplir su función. Si yo lo dejo en un lugar muy irregular y esto al ser plano,
pues no va a caber, entonces puede seguir sangrando. Eso es entonces en relación al yelfo. Sirve para muchas cosas, pero usualmente en cirugía lo utilizamos en ese momento de un sangrado que no se pueda controlar. Su duración, o bueno, el tiempo en el que se puede ir reabsorbiendo es de 4 a 6 semanas. Algo importante que reabsorbe como cerca a 45 veces su peso en sangre. Se dan cuenta que es demasiado, ¿no? Pero de eso se trata. Esta gelatina de proteína animal forma gránulos de gelatina ratificada de piel de cerdo. Entonces, de esa forma es la que se está produciendo. También tenemos la celulosa oxidada o surgicel. Muchos de ustedes han debido ver en alguna cirugía de la vesícula que este surgicel es como una tela flexible, no como el anterior. Este sí es una tela flexible. Entonces, esto sí podemos aplicar en zonas irregulares, en las cuales no esté totalmente de una característica lisa. Tiene que ser irregular para que, bueno, desempeñe su función adecuadamente. También tenemos los selladores de fibrina. Entonces, ¿cómo actúa? Es un agente antifibrinolítico y el coágulo que forma es estable. Entonces, es importante tomar en cuenta que tiene la trombina como el factor 8 y el cloruro cálcico como componente. Eso en relación a la hemostasia. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Este tema sí va a ser algo detallado e importante como repaso también al momento de realizar la reparación de las laceraciones. Entonces, comenzamos o continuamos. Algo importante para reparar una laceración es saber qué tipo de heridas en general tenemos. Tenemos las heridas punzantes, cortantes, punzocortantes. Vamos. Esta es una herida punzante, generalmente producida por un arma blanca. Herida cortante, igual, generalmente por arma blanca. Esta es una abrasión. Usualmente se puede caer, se puede rasguñar, lo que comúnmente conocemos, ¿no? Entonces es una abrasión. Abulsión. ¿Cuándo es abulsión? Cuando hay un segmento que se desprende. Puede ser solo piel, puede ser piel y músculo. Entonces, eso es una abulsión. Esta es una herida contusa. ¿Por qué? Porque no ha sido necesariamente con algo filoso. Puede ser con una piedra, con algo muy contundente que también puede desencadenar una solución de continuidad, pero que ha sido por un objeto usualmente romo. Hablando un poco de epidemiología, se menciona que en Estados Unidos aproximadamente hay 12 millones, se producen 12 millones de heridas por año. De esas 12 millones, de 7 a 8 son laceraciones o sea, son las más frecuentes. Medio millón son de quemaduras, 2 millones de heridas punzocortantes, 4 millones por
mordeduras de animales y de 20 a 90 millones de heridas quirúrgicas. Las más frecuentes son las heridas, pero bueno, eso es secundario a un procedimiento quirúrgico. Una vez que nosotros tenemos un paciente, es claro cuáles son las metas de la reparación, cuáles son nuestras metas para la reparación. Primero, dependiendo del lugar, dependiendo del sitio donde vaya a tener esa laceración, esa herida, nosotros debemos optimizar la estética y la función. Si es en un pliegue, si fuera en el pliegue del codo, la parte interna, donde yo realizo la flexión. Si yo realizo una sutura vertical, denme chance y ya. Si este es el pliegue, ¿verdad? Este es el pliegue del codo, si es que se pueden tener un poquito más de imaginación. El pliegue es horizontal porque cuando el paciente flexiona su mano, el pliegue se vuelve horizontal. Si yo entonces tengo en este lugar una herida vertical y también la cierro vertical o no le doy una buena forma, cuando cicatrice de forma vertical justo en la flexura, me va a interferir con la flexión. Al paciente le va a doler y lo principal va a interferir. Entonces, es por eso que se tiene que optimizar la función del lugar donde yo estoy suturando. Minimizar la infección. ¿A qué se refiere? Dependiendo de cuánto tiempo haya pasado entre o haya transcurrido entre la que se ha producido la herida y que se va a suturar, dependiendo de ese tiempo, también podemos predecir que pueda llegar a tener una infección. Se debe dar un tratamiento oportuno ante cualquier solución de continuidad, ante cualquier laceración. Se debe minimizar el dolor e incomodidad para el paciente, entonces se debe aplicar una buena analgesia. Se debe maximizar la satisfacción del paciente. ¿Por qué? Porque no tenemos, bueno, al darle una buena anestesia, al manejar gentilmente los tejidos, vamos a evitar a que el paciente esté muy incómodo, se mueva demasiado y por ende no podamos realizar una buena sutura. Se debe reducir la necesidad de seguimiento. ¿A qué se refiere esto? Yo si realizo una sutura no muy adecuada, voy a tener que hacer un seguimiento más continuo a mi paciente. Si bien mis heridas van a requerir una curación cada tercer día, si yo realizo una mala sutura, si yo no voy a prevenir la infección, probablemente lo esté viendo a mi paciente todos los días. ¿Por qué? Porque no he realizado muy bien el procedimiento. Entonces, a eso se refiere con reducir la necesidad de seguimiento. Y se debe simplificar el cuidado de la herida. Esto va de la mano del anterior punto. ¿Por qué? Porque si la herida está bien hecha, bien curada, bien cubierta, pues no va a ser necesario que yo lo vigile constantemente, porque también tengo que dar chance a que esa herida vaya cicatrizando. No todas las heridas se curan todos los días. Ya todo depende de cómo se haya realizado la herida, si hay datos de infección, si puede producir seromas, entonces todo depende de eso. ¿Cómo se hace la evaluación inicial de la
laceración o herida. Primero determinamos la etiología. ¿Con qué se ha producido? Si ha sido con un objeto romo, si ha sido una, ¿qué se llama? Una herida punzo cortante o solo cortante. Entonces tengo que determinar la etiología. El tiempo transcurrido de la lesión es muy importante. Más adelante vamos a ver cuál es el tiempo máximo que deberíamos considerar para cerrar una herida o incluso dejarla para que cicatrice por segunda intención. También es importante los factores de riesgo de cada paciente. Algunos pacientes pueden tener diabetes mellitus, tuberculosis o inmunosupresión. Cualquiera de estas patologías van a interferir a la cicatrización. O no va a cicatrizar adecuadamente, o se va a infectar, etc. También es importante la inmunización. Ejemplo, bueno, si un paciente se realiza un corte con un clavo oxidado, ¿de qué tendría que estar vacunado? ¿Quién sabe? Del tétanos, doctora. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, doctora? Esmeralda Mamani. Esmeralda. Muy bien. A eso entonces se refiere la inmunización. Entonces, si mi paciente no ha estado, nunca lo han vacunado y realmente la mayoría de nosotros, y lo digo así, la mayoría de nosotros no ha cumplido un esquema de vacunación del tétanos adecuado. Y me animo a decir que la gran mayoría de nosotros ha tenido una o máximo dos vacunas, pero no han cumplido el esquema. Y eso es importante, ¿no? Porque si no ha cumplido el esquema, entonces tengo que realizar la vacunación o la inmunización lo más pronto posible cuando he sufrido alguna herida de ese tipo. También es importante eh, controlar o verificar cómo son las cicatrices previas. Acá tenemos una imagen de una cicatriz queloidea. ¿Por qué es importante? Porque si mi paciente ya tiene este tipo de cicatrización o si ya nos cuenta que en alguna oportunidad ha tenido una herida, una sutura, etcétera, y ha presentado este tipo de cicatrización, es muy probable que en otra herida vaya a cicatrizar de esta misma forma. Más adelante les voy a decir qué pasos se debería tomar para prevenir esto. Pero esto es parte de la evaluación inicial. Entonces, ¿cuáles son los tips para una buena reparación? El manejo gentil de los tejidos. Se debe evitar realizar mayor trauma. Es importante limpiar muy bien la herida y aliviar la tensión. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente, a ver cómo les explico. Nosotros estudiamos con una herida a nivel del codo. Dijimos, ¿no? Al flexionar, el codo se va, por así decirlo, estirar. Entonces, si yo tengo una herida en el codo, realizo mi sutura. Al inicio no lo voy a mover porque tengo una herida, no se puede mover, tengo que cuidar mi herida. Pero a medida que se va a ir sanando, va a ir recuperando, yo voy a ir flexionando y se va a ir estirando esa parte. Entonces, la piel va a estar tensa. Entonces, yo tengo que saber en qué dirección voy a realizar la sutura. Porque de acuerdo, como hace rato les decía, ¿no? De acuerdo a la dirección de la herida, voy a producir la cicatriz y eso puede ser un perjuicio
cuando esté totalmente cicatrizado. Entonces, es muy importante esto de la tensión. Cuando yo realizo la preparación para suturar una herida, primero tengo que tener una iluminación adecuada. Si mi paciente viene al consultorio, a la clínica, al hospital, tengo que tener una lámpara. Ya tengo que tener una lámpara que esté encima del lugar o de la herida para que yo pueda observar adecuadamente. Obviamente tengo que tener el material adecuado, un equipo de sutura, el hilo también se llama sutura, por si acaso, ¿ya? Y los materiales de antisepsia. Cuando ya estoy realizando la sutura, se debe realizar un examen neurovascular, o sea, tengo que verificar que los vasos, incluso tendones, si fuera en la mano, en lugares donde hay tendones, tendría que verificar que estén intactos. ¿Por qué? Si, ejemplo, hay un paciente que se ha cortado a nivel de la muñeca, en la parte palmar. En ese caso, si la lesión fuera profunda, es muy probable que también estén lesionados los tendones. Pero si yo no verifico eso o yo no verifico que el paciente esté lesionado un vaso, arteria o vena, puede estar sangrando o los tendones pueden estar lastimados o incluso con una rotura parcial. Y si yo suturo, posiblemente esa lesión pase desapercibida y tenga consecuencias en el futuro. Es por eso que antes de realizar una sutura tengo que examinar el lugar, que no haya lesiones venosas, arteriales importantes o que no haya una lesión tendinosa. Eso es también importante. La limpieza con los materiales de antisepsia, sí, dependiendo, ¿no? De cómo se haya realizado la herida, voy a realizar el retiro de cuerpos extraños. Lo que ya les he mencionado, la hemostasia, valorar la lesión tendinosa y una anestesia local adecuada. Sin embargo, si nuestro paciente tuviera muchos vellos en los brazos, en las piernas, en la parte tóraco-abdominal, si hubiera muchos vellos, entonces nos va a dificultar para realizar la sutura. ¿Qué se debe hacer? Lo ideal es, está recomendado para que tengamos una visibilidad adecuada. Lo ideal es realizar la tricotomía. Esa remoción de vellos facilita el cierre. Sin embargo, hay algunos estudios que se han realizado donde mencionan que el rasurado preoperatorio incrementa la infección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden lesionarse algunos folículos pilosos y estos pueden ser como fuente de ingreso para bacterias. Entonces, eso es con el rasurado. Pero también dice que cuando se realiza la depilación, esto es 0,6%, ese riesgo de infección es bajo, en comparación con rasuradora, que es de 5,6%. ¿Ya? Por lo que se prefiere el cortado de vellos y no remover la ceja. Ese cortado de vellos, si realmente es muy incómodo, incluso el cabello, si mi paciente tiene una lesión a nivel de la cabeza, voy a tener que cortar el cabello para que pueda tener una adecuada vista. ¿A qué nos referimos con debridamiento de la herida? Esta es una parte fundamental de la reparación. Ejemplo,
Miren acá, esta parte es el tobillo del paciente. La debridación es retirar todo el tejido necrótico que hay. Entonces tengo que ir debridando, retirando. ¿Por qué? Porque si ese tejido necrótico se queda y yo simplemente me limito a realizar la sutura en la piel, ese tejido necrótico se va a infectar y no va a cicatrizar, no va a tener una buena evolución la herida. Entonces, se debe retirar todo ese tejido dañado, desvitalizado. Obviamente, de acuerdo a la zona, si es una zona cosméticamente importante, voy a debridar lo menos posible. No quiere decir que voy a dejar tejido necrótico, pero a veces al debridar también nos llevamos un poco de tejido sano. Entonces, por eso hay que hacerlo de forma muy delicada en zonas cosméticamente importantes. Antes, recuerdan, se hacía el... Bueno, no, después les voy a hablar de eso. De acuerdo al grado de contaminación con el que llegue mi paciente y de acuerdo a qué tipo de herida tenga, voy a realizar el cepillado de la herida. Este cepillado está reservado para heridas muy contaminadas. Es efectiva para remover bacterias y detritus y se deben evitar, sin embargo, realizar mayor trauma porque hay mayor probabilidad de infección. Entonces, para realizar el cepillado se pueden utilizar esponjas de alta poroidad. ¿Por qué? Porque causan menos daño. En, en el caso de la irrigación de la herida, ¿para qué sirve? Este es un método de limpieza. Para irrigar una herida tenemos que irrigarla con alta presión. ¿Cuáles son las desventajas? Digamos, tengo una herida contaminada en el muslo, ya en un sitio del muslo. Si yo realizo el lavado con alta presión y no tomo las medidas necesarias, puede causar diseminación de las bacterias. Es por eso que, miren, se puede realizar una irrigación de la herida con una jeringa de 20 ml, ejemplo, y de esa forma irrigando para limpieza el lugar de la herida. Pero dice, ¿no? Puede causar mayor diseminación. Claro, puede salpicar. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué se hace? Miren, acá se está cubriendo, cosa de que si empieza a irrigar, no salpique y simplemente vaya escurriendo el líquido. Esta irrigación de la herida solo debería limitarse a heridas de alto riesgo y en extremidad. Esto no va a ser necesario que haga en el tórax, en el abdomen. Más que todo está indicado para heridas en extremidades y las que tengan alto riesgo en otros segmentos. Este es un tipo de irrigación, ¿no? Lo que les dije que está tapado para que no salpique. Y este también, miren cómo tienen que irrigar y tapan, ¿no? De alguna forma, porque puede llegar incluso a los ojos. Entonces, si fuera una herida contaminada, yo estoy irrigando, pues tengo que proteger. Una vez que yo decido qué tipo de em, sutura voy a realizar, si ya le he hecho la antisepsia, tengo que considerar qué tipo de cierre va a tener mi paciente. Recordemos que tenemos tres tipos de cierre.
El primero es cuando tenemos una herida, se puede ser una herida limpia contaminada, pero que sea regular. En este caso, podemos hacer la aproximación inmediata con la sutura. Como hemos hecho la aproximación inmediata, no hay datos de que esté infectado, probablemente tenga una mínima cicatriz. Esto es en el cierre primario. En el cierre secundario, ¿a qué se refiere? Si mi herida ha estado mucho tiempo sin suturarse, no me la han visto, el paciente ha venido después de un día de lo que ha tenido su herida, entonces en estos casos hay mucho riesgo de infección si yo cierro la herida. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se queda abierta la herida y simplemente voy realizando las curaciones, hasta que se llene de tejido de granulación y poco a poco vaya cicatrizando. Eso es reservado para heridas infectadas y altamente contaminadas. Si yo ya veo una herida que está contaminada, no lo tengo que cerrar. Es mejor que cierre por segunda intención. A menos que la herida sea muy grande y que salga mucho contenido purulento, pues incluso voy a tener que meterla a quirófano para realizar una limpieza quirúrgica, ¿ya? Y el tipo de cierre terciario o también llamado primario diferido. Esto eh, se da con la aproximación después de 3 a 5 días de la herida. ¿Pero qué condiciones debe tener? No tiene que estar infectado, no tiene que tener datos de flogosis para que se suture la herida y ésta pueda cicatrizar de forma normal. Aquí mencionamos, ¿no? El periodo dorado de la herida. ¿Cuál es el intervalo de tiempo desde la lesión a la reparación con bajo riesgo de infección? Entonces, desde que me producen la lesión hasta que me hago revisar, ¿cuánto tiempo es lo máximo que podemos esperar? Em, También, sin embargo, influyen otros factores, como la localización, la etiología, el tiempo y comorbilidades. ¿Por qué dice la etiología? No va a ser, como les digo, lo mismo que haya pasado 2 horas de que mi paciente ha tenido una herida contaminada a que mi paciente haya estado con una herida abierta más de 19 horas, no va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, es por eso que de acuerdo a la etiología voy a saber qué conducta tomar. No es todo lo mismo para todos, no tiene que ser así, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la etiología voy a ver qué tiempo. Pero hay un estudio que nos indica si es menor a 19 horas o mayor a 19 horas en la que vamos a reparar la herida. Cuando es menor a 19 horas, hay más riesgo de que no esté infectado. Pero si ya ha pasado más de 19 horas, hay mayor riesgo de infección de la herida. Entonces, por eso es el tiempo importante. ¿Cuáles son las técnicas de reparación de laceraciones agudas? Tenemos varias. Tenemos varios materiales y varias técnicas. Dentro de los que destacan la sutura, que conocemos todos, las grapas, los adhesivos tópicos como el cianocrilato, los vendoletes y las películas de poliuretano. Vamos a ver cada uno. ¿A qué se refiere?
Las suturas, ¿no? Como les dije, ese hilo nylon que venden en bolsita, así en un sobrecito, eso es sutura, así se llama. Es una sutura. También la acción de realizar la acción de realizar la sutura también es, ¿no? Estoy suturando. Pero como tal, el material se llama sutura. Este es un hilo utilizado para aproximar tejidos o ligar vasos. Se usa desde hace 4000 años. ¿Cuáles son las características de cada hilo? Tienen que tener una fuerza tensil adecuada, facilidad, facilidad de manejo y esterilidad. Eso es lo principal. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una sutura? Primero, se va a realizar un cierre meticuloso. Entonces, yo puedo cerrarlo si hago con una técnica adecuada. Entonces, voy a realizar borde con borde y de forma paralela. Otra ventaja es la mayor fuerza tensil. Entonces, si mi paciente, su herida va a querer abrirse, no se va a poder porque el hilo no se va a romper porque soporta una mayor fuerza tensil. Entonces, eso también es una ventaja de realizar una sutura con hilo. Menor tasa de dehiscencia. En este caso igual, si yo he aproximado borde con borde y estoy manejando una sutura con una buena fuerza tensil, esto va a evitar de alguna manera a la dehiscencia de sutura, ¿ya? Y el bajo costo. Cualquier persona puede comprarse una sutura que vale pues 15, 18 bolivianos en relación a otro tipo de material. Las desventajas. Al realizar la sutura es molestosa, es dolorosa. Hay un riesgo de punción. ¿A qué se refiere también cuando nosotros estamos anestesiando localmente al paciente? Siempre tengo que realizar el flebotaje, ¿verdad? Para no infiltrar en un vaso. Desventajas, otra de las desventajas, mayor tiempo. Entonces el paciente va a estar con su sutura un par de días extra. Es operador dependiente. Así yo tenga el mejor instrumental quirúrgico, la mejor sutura, así yo tenga todo el material a mi disposición, si yo no sé realizar una sutura, va a salir mal. Entonces, por eso es operador dependiente. El que sabe realizar suturas lo va a hacer muy bien. Y el que no, o no sabe, o no ha pensado, simplemente realiza la misma sutura para todos, entonces es probable que no quede bien. Requiere retiro, sí, en determinados días de 10 a 12 días se los vuelve a citar a los pacientes para retirar los hilos eh, en un determinado tiempo prudente y puede dejar marcas. Desafortunadamente, los, las suturas sí dejan marcas. Es por eso que más adelante vamos a ver todos los otros tipos de reparación para laceraciones se han ya presentado. Dentro de la clasificación de las suturas, tenemos suturas que se absorben, que no se absorben. Naturales, sintéticas, de monofilamento y de multifilamento. A las de multifilamento también se llama sutura trenzada. Y suturas simples o con añadidos. ¿A qué se refiere eso? Cuando en una misma sutura se puede incorporar agentes activos, como ejemplo, se puede incorporar antibacterianos, factores de crecimiento, anticicatrizales y analgésicos. Entonces, se dan cuenta si mi paciente le suturo con un tipo de sutura con analgésico,
Esto va a ayudar a que la herida no vaya molestando constantemente. Eh, En relación a las grapas, bueno, todo material tiene sus ventajas y desventajas. Entonces yo tengo que considerar eso al momento de realizar la sutura. ¿Cuáles serían las ventajas de las grapas? Que es rápida. Se cierra así en menos de la mitad del tiempo, nada, ni siquiera la mitad. En menos de un tercio del tiempo del que se realiza la sutura normal, se puede acabar con las grapas. Muy rápido que podemos suturar la piel o cerrar piel. Provoca baja reacción, es de bajo costo y no es operador dependiente porque prácticamente cualquier médico puede realizar la aplicación de las grapas. En las desventajas, el cierre es menos meticuloso. No va a ser necesariamente borde con borde. Interfieren con la imagenología. Si mi paciente tuvo una fractura mm, no, ya. Si mi paciente ha tenido una fractura de fémur, han realizado la fijación, todo, y cierran con grapa. En el control en el control radiográfico se van a ver las grapas, pero lo malo es que nos interfiere, ¿no ve? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Requiere retiro, al igual que para colocar grapas con un material específico, para el retiro de las mismas también. Entonces, y son dolorosos. Obviamente es algo que está como eh, enganchado en la piel y produce en, en algunos pacientes dolor. Esta es la grapadora, ¿no ve? Es la grapadora, no es engrampadora, porque algunos de nosotros hablábamos así. Entonces, la grapadora. Esta es similar, ¿no? Como cuando hacemos, queremos igual se me sale. Queremos grapar una hoja, es de la misma forma que se adhiere a la piel. Entonces, simplemente rápido, tenemos que ver la distancia entre grapas. Aquí está por todos lados. Estas dos están juntitas, estas dos iguales, estas están separadas. Entonces, tengo que ver. Así queda una sutura con grapas. Ahora tenemos otro tipo de procedimientos o materiales para cuando se presenta la herida en zonas muy visibles. Estas son las cintas adhesivas quirúrgicas. Estas cintas adhesivas no tienen, más adelante vamos a ver, pero no tienen mucha fuerza tensil, por lo que si la herida está en un lugar donde realiza mucho movimiento y mucho esfuerzo, no le aconsejo colocar este tipo de cintas, porque estas cintas son frágiles. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la cinta? Menor tasa de infección, menor reacción, rápida y cómoda. Sí, evidentemente sí son sus ventajas. Las desventajas, probabilidad de dehiscencia. ¿Por qué? Porque no es un material con mucha resistencia. Tiene poca fuerza tensil, no debe mojarse y no puede usarse sobre pelos, porque al usar sobre pelos simplemente no va a llegar al lugar adecuado. Y tiene mayor costo. ¿Cuáles son los adhesivos cutáneos tópicos? Este es otro tipo de reparación de laceración. Estos adhesivos son los cianocrilatos. Son monómeros en la forma líquida y polimerizan al contacto con el tejido para formar un enlace fuerte. ¿Cuáles son las ventajas de los adhesivos?
La aplicación es rápida y simple. Hay un cierre relativamente fuerte. Con la cinta ya estamos logrando la barrera antimicrobiana. Es de fácil seguimiento y menos dolor. Otro ejemplo de cianocrilato es el cierre de heridas con alta tensión. Miren acá, la herida es irregular, debe ser de unos 2 por 2, pero se encuentra en un lugar visible. ¿Qué se hace? En ese caso, podemos utilizar el cianocrilato. Miren, aquí estaba totalmente abierto. Aquí han debido aplicar el cianocrilato. Falta acomodar borde con borde. Y acá, básicamente, después de la aplicación, no se ve ninguna marca. Y de eso se trata, que no se vea una marca en lugares visibles. Luego de haber realizado mi sutura mediante el procedimiento que me gusta, luego de haber realizado eso, se debe realizar la antibiótico profilaxis. Y esa antibiótico profilaxis se las debe hacer en heridas altamente contaminadas, fracturas expuestas, exposición de órganos vitales, mordeduras humanas y mordeduras de animales. Entonces, se debe realizar la antibiótico profilaxis. Pregunta, ¿no? ¿Las suturas se pueden mojar? Em, Obviamente, en el primer, segundo día no es lo adecuado, pero sí te puedes mojar. ¿Por qué? Porque al menos si pasa una semana y tú te has operado, te han realizado una sutura, no vas a esperar tanto tiempo hasta nuevamente hacer tu control. Entonces, pueden descubrirse, una vez que está mojado, se descubre en el micropor, se seca simplemente, no se va a aplicar ni yodo, povidona, ni alcohol yodado, nada de eso. Y una vez que ya, entonces una vez que se duchan, pero como les digo, no va a ser al primer, segundo día, por lo menos tiene que pasar por lo menos más de 5 días. Se duchan, se secan y se vuelven a cubrir. ¿Por qué sería ideal cubrir? Porque hay cabos de los hilos y a veces esos cabos de los hilos se enganchan en la ropa y eso al jalarse puede lastimar demasiado. Entonces es por eso que hacemos. La incidencia de infección no incrementa, de hecho es ligeramente mayor en heridas secas versus baño a las 48 horas. Entonces, hay un estudio que nos indica que si te bañas, no va a aumentar el riesgo de infección. Sin embargo, eh, es ligeramente mayor en heridas secas. Algunos no olvidan su primer amor, nosotros no olvidamos nuestra primera sutura. Es cierto, ¿no? Las suturas que hacíamos era... Bueno, entonces continuamos con quemaduras. Bueno, a forma de resumen, sabemos que la piel
la función de relación termorreguladora y metabólica, ¿no? Desde la parte más superficial hasta la profunda tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis y los vasos que se encuentran en los vasos capilares que se encuentran en la dermis y la hipodermis. Es el resultado de lesiones traumáticas en la piel u otros tejidos causadas principalmente por exposiciones térmicas u otras exposiciones agudas. Dentro de la etiología tenemos quemaduras por calor, quemaduras por descargas eléctricas, por fricción, por sustancias químicas y radiación. Hablando un poco de fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce la quemadura, por un lado, hay un daño por calor a la microvasculatura. Ese daño aumenta la permeabilidad vascular, ocasionando un edema intersticial. El edema intersticial ocasiona éstasis microvascular y shock hipovolémico, condicionando a una hipoxia tisular. Como el tejido se encuentra en hipoxia, en determinado momento va a presentar una muerte tisular. Por otro lado, cuando se produce la quemadura, hay una reacción inflamatoria local. Como toda reacción inflamatoria, produce liberación de sustancias de reacción inflamatoria. Esas sustancias inflamatorias causan trombosis. Esos trombos ocasionan vasoconstricciones y agregación plaquetaria, lo que nos conduce a una hipoxia tisular, desencadenando la muerte tisular. La parte más importante en quemaduras es identificar qué grado de quemadura es, porque de acuerdo al grado yo voy a decidir o voy a definir mi conducta. Entonces, la profundidad de la quemadura nos determina el potencial de curación. Ejemplo, tenemos quemaduras de primer, segundo, tercer, incluso cuarto grado. Entonces, vamos desglosando cada uno. En las quemaduras de primer grado, estas lesionan la capa superficial de la piel, quiere decir la epidermis. Generalmente están originadas por escaldaduras por agua o de solar. Acá tenemos una quemadura de primer grado. ¿Cuáles son los signos? Esa es la parte importante, cómo identificar a mi quemadura. Dentro de los signos tenemos el enrojecimiento o eritema en la piel. Al tacto hay dolor, no presenta flictenas, la piel sí puede estar un poco edematizada, sin embargo, la curación es espontánea en unos 5 días aproximadamente. Lo bueno de este tipo, bueno, de este grado de quemadura es que no deja secuelas. Cuando hablamos de quemaduras de segundo grado, nos dividimos en dos. Quemaduras de segundo grado superficial y quemaduras de segundo grado profundo. Ambas dañan la dermis. Cuando decimos quemaduras de segundo grado superficial, paciente debe tener flictenas intactas, puede presentar dolor, el folículo piloso se encuentra conservado.
También tenemos retorno venoso conservado. En este caso, presenta una remisión espontánea en 8 a 10 días sin dejar secuelas. La del segundo grado superficial. Pero la del segundo grado profundo ya presenta flictenas rotas, puede haber hipoalgesia o hiperalgesia. En comparación al superficial, el folículo piloso y el retorno venoso ya se encuentran comprometidos. Folículo piloso dañado, retorno venoso lento. El tratamiento es a partir del segundo grado profundo, es el tratamiento quirúrgico y obviamente pues suele dejar secuelas. Entonces, cuando hablamos de segundo grado, nos dividimos en estos dos. Estos son algunos ejemplos de segundo grado. Esto es una flictena rota. Este sería segundo grado profundo. Segundo grado profundo. Ya cuando el paciente se encuentra con quemaduras de tercer grado, afecta a todo el espesor de la piel, llegando hasta la hipodermis. ¿Cuáles son los signos? Puede ser indoloro. ¿Por qué? Porque como está mucho más profundo, ya hay lesión de los nervios. Entonces, al paciente posiblemente no le duele. La característica de la puede ser blanquecina o marrón oscuro. Incluso algunos piel seca y correo. Entonces se parece al cuero. Ya tiene vasos trombosados y el tratamiento quirúrgico es obligado. Sí o sí, el paciente requiere de limpiezas quirúrgicas para este tipo de quemadura. En algunos casos, dependiendo de la afectación distal de las falanges, de las manos, de valoración, ver si es necesario ingresar a quirófano nuevamente para la clasificación según la profundidad. Dijimos, ¿no? Superficial, espesor parcial superficial, profundo. Este es el quemadura de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, de espesor hasta la hipodermis es el de tercer grado. Y lesión más profunda. Esta es una quemadura de segundo grado superficial, segundo grado profundo. Esa ya aparenta incluso, ¿no? Por la característica de la piel, aparenta que es una quemadura de tercer grado. Quemadura de tercer y cuarto grado, ¿no? Ya llega hasta el músculo. Pero miren, a eso se refieren con el que posiblemente requieran ablaciones o amputaciones. Porque cuando ya hay lesión, hay vasos trombosados, etcétera, ya no llega la circulación hasta la parte distal y los dedos se necrosan. Miren que los dedos están prácticamente ya necrosados. En este caso no hay mejoría, no va a haber mejoría. Y lo mejor es amputar la extremidad, o bueno, una parte de la extremidad para que, bueno, luego nos vayamos enfocando en la parte sana. Una vez que ya hemos
clasificado de acuerdo a la profundidad, nuestra quemadura, también se debe valorar qué porcentaje de quemadura tiene el paciente. No es lo mismo que mi paciente tenga un 10% de quemadura a que tenga un 40% de quemadura. Pero ¿cómo saco eso? Yo no me puedo inventar simplemente, no a ojo de buen cubero. Tengo que ir sumando de acuerdo a la región quemada. Ejemplo, en el adulto tenemos la regla de los 9, ¿ya? ¿A qué se refiere con la regla de los 9? Que las extremidades superiores, cada uno o cada una vale 9. Las extremidades inferiores vale cada una 18, múltiplo de 9. El torso y dorso. Entonces, todo el torso, que es tóraco-abdominal, es 18. Y el dorso, que es la espalda, también es 18. Cabeza 9 y el último, los genitales, 1. ¿Cómo se aplica esto? Digamos, mi paciente llega con todo el brazo derecho quemado, toda la pierna derecha quemada. ¿Quién me puede decir cuánto de porcentaje de quemadura tiene? 36, doctora. ¿Cómo ha sacado? Dijo el dorso, la pierna derecha, dijo, ¿no, doctora? No, no, todo el brazo derecho y toda la pierna derecha. O toda la extremidad superior derecha, toda la extremidad inferior derecha. 27, doctora. Muy bien, Gabriela Alanoca, ¿no? 27. Sí, doctora. Ahora, un último. A ver, un ratito, un ratito. A ver, déjenme anotar. Gabriela. Si yo les digo, se encuentra quemado la cara anterior de la pierna derecha y la región genital. ¿Cuánto creen que sea? 10, doctora. Doctora. ¿Qué? Porque la cara anterior, o sea, 18 sería todo el miembro inferior. ¿Ya? Entonces, si solamente la cara anterior sería considerado 9 y 9 la cara posterior, más Ya. 1 de la región genital. Muy bien. Tú me has entendido, pero entre muslo y pierna, ¿no ves? Sí, 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 doctor. Ah, ya. Pero eso también tenemos que desglosar un poquito más. Por eso hace rato ya no dije solo pierna, ya dije toda la extremidad superior y toda la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque a veces si ustedes, digamos, tienen un caso clínico y les dicen solo la pierna, posiblemente lo estén tomando el que ha hecho el caso clínico desde la rodilla para abajo y la parte de arriba lo tome como muslo. Ahora, si les dicen toda la extremidad inferior, como luego lo he cambiado porque ya se podía entender mal, ¿no ves? Cuando dicen toda la extremidad inferior, ya, ahí sí tomamos muslo y pierna. Pero cuando hablamos pierna, posiblemente solo estemos hablando de la mitad. Si fuera solo pierna, cara anterior de la pierna, ¿cuánto sería? Más los genitales. Todo es 18. Digamos, muslo 9, pierna 9.
pero solo estoy hablando de la pierna, la cara anterior. 9, 5. Ah, 5.5, Elmer Cueva. Muy bien, ¿por qué? Porque si todo es muslo y pierna 18, la mitad, que es la pierna, va a ser 9. Pero yo les dije solo la cara anterior. Sería como 4.5 más genitales 5.5. Elmer Cueva. Más o menos así es. Pero hace rato, ¿quién me respondiste? En 10. ¿Quién me respondió? ¿10? Yo, doctora Nicole Nicole, apellido. Avendaño. Muy bien. Ya. De esa forma se tiene que ir desglosando poco a poco la regla de los 9 para el porcentaje. ¿Por qué nos sirve o por qué es necesario saber cuánto porcentaje de quemadura tiene el paciente? Porque de acuerdo a eso voy a hacer el tratamiento. Y lo principal del tratamiento en un paciente quemado es la administración de líquidos. Entonces, por eso tengo que hacer esta determinación de cuánto de porcentaje de quemado tiene. Ahora, en el adulto es como tal la regla de los 9. En el lactante varía, pero ahorita no quiero que se confundan o no quiero que, bueno, se vayan olvidando de esta parte de lo que hemos aprendido. Más que todo es lo importante para ustedes como médicos generales, saber la regla de los 9 en el adulto. Ya en el bebé lactante, pues van a necesitar algún chanchullo, ¿no? Incluso en los niños. Bueno, entonces continúa. Una vez que ya hemos hablado de la clasificación, de la regla de los 9, es necesario saber cuáles son las quemaduras especiales. Estas quemaduras se consideran graves y de gran importancia. ¿Por qué? Porque este tipo de quemaduras se van a encontrar en cuello, cara, manos, genitales y pliegues. Lo mismo que les mencionaba en las heridas. Al momento de cicatrizar, si una herida está perjudicando a la extensión o la flexión, va a ser muy dolorosa y muy molestosa y va a limitar la función. Lo mismo en las áreas especiales, como por ejemplo, si el paciente tiene una quemadura en cuello y esta quemadura luego cicatriza y la cicatriz se retrae, va a ser muy complicado para el paciente poder flexionar o extender la cabeza. Entonces, cuando se tiene este tipo de cicatrización en estas áreas en general, muchas veces se tiene que ayudar de la mano de cirugía plástica para que nos ayude haciendo o evitando esa tensión en la cicatriz y que pueda tener mayor movilidad la paciente o el paciente. Es importante considerar estas quemaduras especiales porque hay gran repercusión funcional y sobre todo estética, ¿no? Entonces, es muy importante. Según esta clasificación, no es lo mismo tener una quemadura leve, pero con un 60% de quemadura. No es lo mismo también tener una quemadura profunda solamente con un 1%. Entonces, es muy importante, ya que va a ser un paciente crítico si tiene una quemadura superficial mayor al 60%. También va a ser crítico si hay una
si hay una quemadura intermedia entre el 40 y 90%. Va a ser un paciente crítico igual. Si mi paciente tiene una quemadura profunda, entre el 25 y 80%. Entonces, es muy importante por eso saber qué porcentaje de área se encuentra quemada. ¿Cuáles son los criterios de derivación? Si mi paciente tiene una quemadura de espesor parcial superior al 10%, puedo y tengo que derivarlo a un centro de quemado. Ya, no todos los hospitales cuentan con centro de quemado. Incluso hospitales de tercer nivel, bueno, la mayoría, si nosotros estamos en un centro de salud, lo vamos a mandar a un hospital de tercer nivel. Pero lastimosamente no todos los hospitales de tercer nivel cuentan con área de quemado. Otro criterio de derivación es quemaduras que afectan la cara, manos, pies, genitales. ¿Por qué genitales? Miren, si hay la quemadura a nivel del pene, toda esa parte quemada a la larga se va a retraer y se va a cicatrizar. Esto va a impedir a la buena funcionalidad. Incluso el paciente no va a poder orinar, por lo que va a tener que estar con una sonda permanente hasta que se pueda liberar esa parte de la cicatriz. Incluso algunos pacientes presentan un importante edema de la región que va a interferir también con la diuresis. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad deben ser transferidas. Quemaduras eléctricas, estas incluidas las quemaduras por rayos. Niños quemados en hospitales sin personal calificado también deben ser transferidos. Y lesión por quemaduras en pacientes que requerirán una intervención social, emocional o rehabilitación especial. Entonces, esos son los criterios de derivación. Ahora vamos con el manejo. Tenemos 4 pilares que son pilares del manejo de las quemaduras. Como primer punto o primer pilar, debemos detener el avance de la quemadura. Segundo, realizar una evaluación respiratoria, corroborar esta parte. Como tercer pilar está la reposición hidroelectrolítica y como cuarto y último, manejo de dolor y prevención de la infección. Vamos con el primero, detener el avance de la quemadura. Esto es lógica nomás, ¿ya? Si mi paciente, bueno, si el paciente, la persona está envuelta en llamas, debemos detener esas llamas. Pero no es, a veces no se tiene ni agua, ni frazadas, etcétera. Entonces, lo más importante, hacerlo rodar para que se detenga esta quemadura. Si se produce la quemadura por agua caliente o por un líquido caliente, se le puede echar agua fría. Si la ropa se ha quemado o ha estado en contacto con el fuego, pues se la debe quitar cortándola. Si se produce la quemadura por cal o fósforo, en este caso, lo primero que tengo que hacer es cepillar el lugar y luego enjuagar con abundante agua. ¿Por qué? Porque el cal va a seguir quemando la parte de la piel, entonces se debe cepillar hasta quitar cualquier residuo. Si la quemadura es por una fuente eléctrica, se la debe separar de la misma y se deben cubrir todas las heridas con tela limpia y mojada hasta que se encuentre en un lugar adecuado. La segunda, el segundo pilar, ¿no? La ventilación. Tengo que corroborar que mi paciente pueda ventilar de forma adecuada. ¿Cómo voy a valorar esto?
realizando el examen físico, revisando al paciente. Voy a observar si tiene tos persistente, estridor o sibilancias. Como habíamos mencionado, si mi paciente está en una casa, en un incendio, posiblemente incluso por el humo, por toda la exposición a la que se encuentra, hay posibilidad de un edema de glotis y eso puede impedir la buena ventilación del paciente. Entonces es importante incluso la auscultación, escuchar al paciente. Posterior a una quemadura pueden existir ampollas o edemas de la orofaringe, evitando o impidiendo muchas veces la intubación. El estado mental del paciente va a estar deprimido, hay dificultad respiratoria y por supuesto niveles elevados de monóxido de carbono y o cianuro. Si el paciente no está ventilando bien, tiene alguno de los signos que hemos mencionado, posiblemente se lo deba ventilar o intubar para que pase a terapia intensiva. Por si el paciente está intubado o debe estar intubado, tiene que tener un cuidado más primordial. Entonces, muchas veces los pacientes requieren de intubación y posteriormente ir manejando la parte de la quemadura. En este caso, la paciente ha presentado una quemadura en todo el rostro, que también eso ha ayudado, ¿no? Al edema, etcétera, y a una ventilación inadecuada. Puede haber, posterior a la quemadura con afectación pulmonar, hipoxia, envenenamiento por dióxido de carbono, las lesiones que va a presentar por la inhalación y por supuesto la intoxicación por cianuro. Es importante identificar esto porque de un momento a otro nuestro paciente se puede descompensar, pero si lo intubamos antes de que se edematice más, antes que se descompense, va a ser muchas veces lo ideal. Vamos al tercer manejo, que es la hidratación, ¿no? Lo más primordial ante un paciente quemado es la hidratación parenteral. ¿Por qué? Porque ya no hay esa capa, ¿no? Esa cobertura que impide la pérdida de líquido. Entonces, por la quemadura, el paciente está perdiendo mucho líquido. Entonces, eso es lo que tenemos que reponer también. Para eso utilizamos dos fórmulas, la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook. ¿Cómo se utiliza? La fórmula de Parkland nos dice 4 ml de Ringer lactato por kilogramo de peso del paciente por porcentaje de superficie quemada. Es porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, si mi paciente pesa 50 kilogramos, ¿cuántos ml de Ringer lactato tendría que dar? Perdón, y tiene un 7% de superficie quemada. Buenas noches. 175 ml. Doctora, 175 ml, doc. ¿cómo ha sacado? ¿Qué ha 0.5 por 50 por la superficie corporal. 0.5? Sí, 0.5 ml por 50 kilogramos por 7. ¿De dónde ha sacado 0.5? ¿De aquí?
Sí. Ya. Esta es la fórmula, doctora. Ay, Fórmula perdón, doctor. Parkland. Fórmula de Brook. Entonces, con esto saque a ver. Ah, ya. 12 ml por 150 por 7, ¿no? Eh, Doctora, 300 1400 ml. ml. Sí, doctora, 1400. 1400 sale, doctora. Ya. ¿Quién me Mm, ha dicho primero? Esmeralda. Yo, No, doctora, la otra, la doctora. Rosemary Calizay. José Mari Calizay. Ahí ya. Rosemary, Rosemary. Sí, sí, perdón. Rosemary Calizay. ¿Quién más dijo? Esmeralda Mamani. Esmeralda. Muy bien. Evidentemente, estaba muy bien. Entonces, la fórmula de Parkland, porque igual esto va a ir en su caso clínico esta semana. Entonces, for- fórmula de Parkland, 4 ml de Ringer lactato por el peso del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada. 4 ml hemos dicho, pesaba 50 y el porcentaje era 7. Entonces estaría 1750. De esos 1750 o 1800, pongámosle, de esos 1800 indican la primera mitad del total calculado se administra en las primeras 8 horas post quemadura y la segunda mitad se administra en las 16 horas que restan. ¿Qué quiere decir? De los 1800, 900 ml voy a administrar en las primeras 8 horas y los otros 900 en las siguientes 16 horas. Esto es para cada día. Entonces, cada 24 horas voy a estar realizando esto, pero esto es la cantidad de líquido que se debe administrar extra. Esto del gasto urinario, ¿por qué es la meta? Dice que no puede bajar de 0,5 ml por kilogramo hora. Es lo mínimo que debe orinar nuestro paciente. Si está orinando menos, posiblemente tengamos que añadir más porque está cubriendo adecuadamente esta meta. Entonces, posiblemente tengamos que añadir más. Entonces, así es la hidratación. Obviamente puede haber variaciones, como por ejemplo acá, ¿no? Si la quemadura es por fuego o calor, en infantes y niños ya se va a utilizar 3 ml. En adultos mayores a 14 años podemos utilizar 2 ml. Pero todo también va a ser en función a cuánto va a orinar o cuánto es lo mínimo que debe orinar el paciente. Porque una forma de que nosotros nos damos cuenta que el paciente está hidratado, está recibiendo las soluciones adecuadas, es si está orinando adecuadamente. Si un paciente no orina adecuadamente, es algo que está fallando, entonces hay que descubrir cuál es la causa. Como último punto de los pilares del manejo para las quemaduras, tenemos los analgésicos, ¿no? La analgesia, eso es lo importante, y la prevención de la infección. En el manejo del dolor se va a dar analgésicos. Lo importante es evitar que mi paciente tenga mucha molestia. Se debe enfriar la herida, dependiendo también, ¿no? Cuánto tiempo haya pasado desde lo transcurrido. Si tengo flictenas intactas, en algunos casos se los puede pinchar para que salga el líquido y se pueda retirar en el transcurso de los siguientes días esa capa de tejido necrótico.
o esa piel de la flictena que ya no es relevante. Dentro de los laboratorios se debe solicitar lo más importante, hemograma, más que todo para un control, para descartar que mi paciente esté con algún tipo de infección. Electrolitos. Como es constantemente la pérdida de líquidos, obviamente también vamos a perder electrolitos. Entonces es importante saber si se encuentran dentro de valores normales. Gasometría, si tiene alguna afección a nivel pulmonar. Creatinina por la parte renal. Dependiendo del grado, como ya les había mencionado, dependiendo del grado de la quemadura, es el tratamiento que se va a realizar. Entonces, cuando se hace un tratamiento local en las quemaduras de primer y segundo grado superficial, pero con pequeñas extensiones que no sobrepasen el 7%. Se puede tratar en cualquier centro primario. ¿Por qué? Porque este tipo de quemaduras no van a requerir mayor tratamiento y tienen una reepitelización espontánea. La cicatriz resultante es de buena calidad, cosmética y funcional. Incluso una vez que se realizan las curaciones, hay apósitos que permiten la reepitelización en 7 a 10 días. Entonces, mucho mejor mientras menos grados T. Ya para las quemaduras se utiliza, llaman de forma genérica, ¿no? De forma general, mejor dicho, se utiliza el quemacurán. El quemacurán es un nombre comercial, pero su nombre genérico es la sulfadiazina argénica. Esta pomada contiene plata, que es un extraordinario antiséptico cutáneo. Su espectro de acción antibacteriana es muy amplio y no genera resistencias bacterianas. En las heridas se puede utilizar las gasas impregnadas con esta pomada y posteriormente cubrirlas con gasas estériles abundantes. Habitualmente necesitan, una vez que nosotros aplicamos esta pomada en el área quemada, habitualmente van a requerir curaciones entre 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque la vida media del producto es 16 horas. De nada sirve que mi paciente esté 2 días con la pomada sin realizar una curación diaria. ¿Por qué? Porque pierde, ¿no? Em, pierde ese espectro de acción antibacteriana. Entonces, lo ideal es curar hasta cada 24 horas. Una vez que ponemos la pomada, al día siguiente nuevamente lo vamos a curar. Pero ¿qué es importante? Que cuando realicemos una segunda, tercera, cuarta curación, no es necesario quitar toda la pomada adherida que se queda en la quemadura. Simplemente vamos a cambiar la gasita o el apósito con un apósito nuevo, sin retirar la pomada que se ha quedado adherida a la quemadura. Entonces nosotros retiramos y nuevamente empapamos la gasita para cubrir la lesión. Incluso actualmente hay apósitos prefabricados con plata que son capaces de liberarla de forma constante y durante varios días, incluso durante varias semanas. ¿Esto para qué sirve? Para que no estemos realizando esas curaciones diarias. Entonces, hay apósitos
que se los aplica en la quemadura y que constantemente se va a ir liberando. Porque uno de los motivos para realizar las curaciones es ese, ¿no? Que va a perder su acción. Incluso en algunos pacientes se puede diferir la revisión de la quemadura hasta 4 días si el apósito primario está seco, sin datos de infección. Y toda quemadura en un periodo de 10 a 12 días que no ha epitelizado espontáneamente, a esos pacientes se los debe transferir para que tengan un mayor cuidado de sus quemaduras. Ahora, en quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado, la finalidad de la piel quemada, o bueno, es la sustitución de la piel quemada por piel sana. Su finalidad es esa. Entonces, eso debe realizarse lo más pronto posible para los mejores resultados estéticos y funcionales. Se debe realizar igual un debridamiento o la eliminación quirúrgica de la quemadura. Entonces dijimos, ¿no? Que algunos de grado profundo, pero la mayoría de grado 3 o tercer grado, sí van a requerir una limpieza quirúrgica. Una vez realizada la limpieza quirúrgica, se quita toda la piel necrosada y se puede realizar una cobertura con autoinjertos cutáneos. Habíamos mencionado también que hay quemaduras por sustancias químicas y quemaduras eléctricas. Dentro de las sustancias químicas tenemos la necrosis de coagulación, cuando es por una sustancia ácida, y cuando es por una sustancia alcalina, es la necrosis por licuefacción. En las sustancias químicas se debe lavar exhaustivamente con grandes cantidades de agua tibia, por lo menos de 20 a 30 minutos. Porque si nosotros dejamos esos materiales en contacto todavía con la piel, se va a seguir produciendo la quemadura. Es por eso que se debe estar realizando constantemente la irrigación o el lavado. Cuando hablamos de quemaduras eléctricas, estas producen necrosis muscular profunda, trombosis, lesiones nerviosas y contracturas. Básicamente igual, ¿no? Si esto no se regenera, no hay una buena irrigación, los dedos o las falanges van a ser las que van a perjudicarse y posiblemente que tenga una afección. Lo que decía del laboratorio, lo más importante, si hay datos de infección en el hemograma, gases arteriales si hay una inadecuada ventilación, rayos X de tórax también, creatinina para la función renal y los electrolitos. Bueno, cuando hablamos de quemaduras en ancianos, es más complicado el manejo, porque un anciano no tiene una movilidad adecuada, tiene deterioro sensorial y medicación deterioro cognitivo. Entonces, en estos pacientes hay que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque algunos tienen comorbilidades como en el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Entonces, es muy importante considerar a las personas ancianas cuando tienen quemaduras. ¿Y cuáles son las quemaduras graves? Bueno, una quemadura grave va a ser aquella quemadura sea mayor al 20%. Estos pacientes ya requieren manejo por terapia intensiva para estabilizarlos. Tenemos que considerar si tiene presencias de comorbilidades, bueno, hacer las valoraciones correspondientes. Si tiene riesgo de coagulopatía, igual se debe estar con prevención de la misma. Y nutrición, si el paciente puede consumir alimentos
ya se le puede estar dando nutrición dentro de las primeras 24 horas. Hemos visto la clasificación, el tratamiento, el manejo, todo. Ahora vamos a ver las complicaciones, porque no solo es que esté la quemadura y ya. No, hay complicaciones de acuerdo al tipo de quemadura que puedan tener. Una de esas complicaciones es el síndrome compartimental, que es el resultado del incremento de la presión, ejemplo, la pierna, no, la mano, el incremento de la presión de un compartimento que interfiere con la perfusión de las estructuras situadas dentro de él. Quiere decir, un ejemplo, ¿no? La piel no se va a estirar demasiado de un momento a otro, pero lo que está debajo de la piel se está edematizando, que llega a un punto donde realmente se comprime todo. Es como si le estuvieran haciendo un torniquete ahí, ¿ya? Entonces no le llega la irrigación adecuada. Es por eso que la parte distal, en relación al síndrome compartimental, pueda estar necrosada y se deba realizar la amputación. Entonces, ¿qué se hace? Porque si sigue ahí todo apretado, todo edematizado, no le va a llegar sangre a los dedos, a las partes distales, y se va a morir ese segmento. Incluso desde la mano, desde acá, se va a morir todo ese segmento. ¿Qué se debe hacer? Si está todo apreto, no puede salir por ningún lado, se tienen que hacer estas incisiones de descarga. Porque como la piel está tan dura, no se puede, no tiene mucha elasticidad. Entonces, al estar tan dura, la única opción es cortar. ¿Pero de qué forma? De forma vertical, incluso aquí, de forma vertical. ¿Por qué? Si yo corto de forma horizontal, no me está ayudando en nada. Aquí sí, en este caso sí me ayuda. Entonces, de esa forma se tiene que identificar qué tipo de incisión voy a realizar. Otra complicación es la infección. Por eso es que hay que controlar, ¿no? Cada día con la pomada. Si no hay datos de flogosis, eso debo controlar. Entonces, una de las complicaciones, de otras complicaciones, es la infección. Cualquier quemadura tiene eritema, pero ese eritema debe ser menor a 2 centímetros. Si se extiende tanto como esto, es porque está con infección. Entonces, el eritema debe ser menor de 2 centímetros. Ahora, en cuanto a la cicatrización, una quemadura de espesor total de menos de 2 centímetros de ancho puede curarse por contracción siempre que se encuentre en un área no funcional. Entonces, un área que no esté totalmente, que no sea de flexión-extensión, que no se esté manipulando constantemente. Entonces, es importante ir controlando la cicatrización para que no nos limite la funcionalidad. Incluso hay láminas de gel de silicona o vendajes de presión que se colocan o se aplican directamente sobre el área quemada. Esto va a reducir el riesgo de cicatrización hipertrófica. Eso, entonces, en relación a las quemaduras.